Bendiciones, el Padre les bendiga, el Padre les guarde por aquí nuevamente. Yasmira fue mayor, anunciadora de buenas nuevas bajo este ministerio que el Señor me ha entregado. También a través de mi comunidad, Crecimiento para Ti, al cual, les sirvo también. Y traigo un tema que quiero darlo en varias partes. Un tema que me parece que es muy importante y que el Señor, me inquietó a enseñar sobre la identidad de nosotros los creyentes. ¿Qué es la identidad? ¿Quién soy yo? Hoy les voy a dar nada más una introducción, ¿ok? Una parte, y luego en varias otras oportunidades les estaré compartiendo quiénes somos nosotros, ¿ok? Aquí ya más o menos les doy a conocer algo, pero es muy importante que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que saber quiénes somos. Tiene que haber una claridad en nuestras vidas. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo en el Señor? ¿Quién soy yo en esta tierra? ¿Qué represento yo? ¿Qué tengo yo? Entonces tengo aquí unos puntos anotados, ¿ok? Así que voy a darle porque es muy importante, un poquito largo. Si no lo logro dar de una sola vez, pues lo divido en dos, ¿ok? Porque uno nunca sabe en dónde te vas a detener, lo que el Señor te va a dar. Así que Entonces nuestro tema en esta primera parte es identidad. Vamos a ver varios puntos, como les decía, de lo que es la identidad, para que tengamos clara nuestra identidad como hijos, como pueblo del Dios Todopoderoso. Entonces para eso nosotros tenemos que volver también atrás, para saber de dónde vengo yo, cuál es mi origen, a quién yo le pertenezco, cuál es mi origen, volver a mis raíces. Y nuestras raíces no son del país donde nosotros nacimos, crecimos. Nuestras raíces son las raíces de donde el Señor nos extrajo, de donde el Señor nos fue formando, y son raíces hebreas. Pero cuando digo raíces hebreas no quiere decir que todo lo vamos a hacer y vamos a caminar conforme al judaísmo. El judaísmo rabínico, que también mucha gente practica, pero uno tiene que tener mucho cuidado en lo que cómo vamos caminando, en nuestra identidad, en estar seguro de qué es lo que yo soy. Y no inclinarme mucho ni para allá ni para acá, sino que pedir al Señor dirección, revelación, entendimiento, para nosotros poder conocer nuestra identidad, mi origen, quién soy, a quién yo le pertenezco, de dónde vengo. Eso es importante saberlo, porque a veces creemos que nada más venimos de nuestros padres terrenales, que el Señor nos los dio. Gloria a Dios por nuestros padres, por la nación donde nosotros nacimos. Pero yo no les voy a hablar de la nación donde usted y yo nacimos, sino de la nación del Eterno, donde nosotros pertenecemos. ¿Okay? Recordemos que el Señor en su oración en Juan 17 le dijo: Señor, yo no te pido, Padre, yo no te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mundo. Aunque estamos aquí, no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino del Señor, a la cultura de su reino, la cual se establecerá cuando nuestro amado Yeshua venga por su comunidad de fe, comunidad de creyentes. Y como podemos ver, todo se desarrolló en un contexto hebreo. No fue en un contexto de mi país, de tu país, fue un contexto hebreo. Y Yeshua, por supuesto, era hebreo. ¿Y qué significa hebreo? Hebreo significa cruzar el río, cruzar al otro lado. Y el primer personaje que fue llamado hebreo, que por aquí lo tengo, que se encuentra en Génesis 35:10, ¿a quién se le llamó por primera vez hebreo? Fue Abraham. ¿Ok? No se le llamó judío porque no era judío. Porque hebreo significa cruzar. Y él salió de su tierra y cruzó el río y cruzó la frontera. Cruzó para ir a la tierra de Canaán. Tenía que cruzar el río Jordán. Entonces el Señor toma a Abraham. ¿Y de dónde viene Abraham? Abraham viene de la línea de Set, el hijo de Adán y Eva.
Caín, no venimos de Caín, puesto que Caín fue muerto por su hermano. Entonces venimos de Seth. De Seth viene Noé. De Noé viene Abraham. De Abraham viene Isaac. De Isaac viene Jacob. Y de Jacob vienen las 12 tribus que formaron ya una nación. Entonces podemos nosotros identificarnos como pueblo del Eterno, de donde nosotros venimos. ¿Cuál es nuestro origen? Abraham. Salimos de Abraham. Nosotros venimos de nuestro padre Abraham. ¿Ok? Y sigo leyendo aquí. Vamos a ver qué tengo más por aquí. Entonces, de las 12 tribus se formaron la nación de Israel. Pero fueron divididas en dos. Cuando Salomón peca contra el Señor, casándose con mujeres paganas, idólatras, y él también hizo altares, adoró a otros baales. El Señor, después que muere él, el Señor divide el reino en dos. El reino del sur, o la casa del sur, y la casa del norte. La casa del sur pertenece a Judá y a Benjamín, ¿okay? Que son los que permanecen hoy en el territorio, ¿okay? Que están allá, pero que también viven en otras naciones. No quiere decir que todos están allá. El que quiso salir, viajar, vivir, mudarse, como cualquier persona en cualquier territorio, en cualquier nación, me voy a otro país. Pero allá, en el territorio geográfico, está Judá, está la casa del sur. Ya algunos habrán regresado, no digo que no, porque está la otra casa que es de Israel, que es donde están las 10 tribus, que ya les voy a explicar por qué esta división y qué fue de ello. Entonces podemos ver que después del pecado y de la muerte de Salomón, su hijo Roboam se quedó con 2 tribus, que fue Judá y Benjamín, que estaban cerca. Y el resto de las 10 tribus quedaron bajo el mando de Jeroboam, un personaje malvado, perverso, que instituyó fiestas paganas para que alejara al pueblo de Dios también de sus festividades, de sus tiempos, de sus señales, de sus convocatorias, de sus Shabbat. Entonces, el pecado de ambos, pero el Señor toma a la tribu de Efraín. Vamos a meter a Efraín, las 10 tribus, las vamos a llamar simplemente Efraín, que es el hijo de José, ¿okay? Es el segundo hijo de José, pero que el Señor lo tomó como primogénito. El primogénito era Manasés, pero Dios escogió a Efraín, ¿ok? Igualito bendijo a Manasés, pero Dios escoge. Entonces se dividen estos dos reinos, ¿ok? Y empieza el pecado, la idolatría, la mezcla entre ellos. La casa de Israel, que era Efraín, o la casa del norte, ellos se prostituyeron adorando a otros ídolos, a otros baales, y Dios se ve en la necesidad de dispersarlo. El Dios usa al rey de Asiria, a esa nación, para llevar cautivo a estas 10 tribus. Se las llevó cautiva el reino de Asiria, y de allí ellos fueron dispersados por toda la tierra. Las 10 tribus, la casa de Israel, que es la misma, la casa de Efraín, que es la misma, la casa del norte, es lo mismo, son varios nombres, pero son las mismas 10 tribus en una, vamos a decirlo así. Fueron esparcidas por toda la tierra, por lo tanto se gentilizaron. Ellos se gentilizaron y se fueron esparcidos, y ellos nunca regresaron a su nación, a su territorio, ¿ok? Sin embargo, se ha sabido y se sabe que muchos de esos dispersos ya se han vuelto a su nación Israel, a su territorio, porque más adelante aclaró algo ahí. Mientras que la casa de Judá permaneció allí hasta un tiempo, también por su pecado, por su idolatría, por darle la espalda al Señor. El Señor se los entrega al rey Nabucodonosor y son cautivos por 70 años
en Babilonia. Quien fue a Babilonia cautivo fue Judá y Benjamín. Ellos fueron los cautivos para Babilonia. Duraron 70 años allá y luego regresan. Podemos leer Nehemías, Esdras, Ageo, libros donde hablan del regreso de la nación de Israel, de Judá a territorio de Israel, ¿ok? Ellos regresan. A esa tribu el Señor no la dispersa, ¿sabe por qué? Porque de ahí venía nuestro Mesías, Yeshua. No podía ser dispersada. Ahí venía nuestro linaje, ahí venía Yeshua. Ahí había un linaje del rey David, del cual vino nuestro amado Salvador Yeshua, del linaje de David. Podemos ver entonces cómo aquí el Señor, Yeshua nace en un contexto hebreo, judío. Yeshua era judío, nació, ¿de dónde venía? De Judá. Entonces, él era un judío. Entonces, el Señor, cuando él viene, él dice, le leo Mateo 15:24, él respondiendo dijo, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, a Efraín. No fui enviado, yo fui enviado a las ovejas perdidas, las que están dispersadas por toda la tierra. Yo fui enviado. Y el Señor también envió a su gente, a sus discípulos también, a ir y dar las buenas nuevas a las ovejas perdidas que estaban por las naciones. Por eso es que la palabra se extendió por toda la tierra. No quedó solamente en un territorio, porque Dios no escogió, no levantó como nación un territorio, nos levantó a nosotros, personas. Pertenecemos a la nación de Israel. Muchas veces creemos que no, yo no pertenezco a la nación de Israel, porque vemos es el territorio. Una cosa es el territorio geográfico allá, que allá hay pueblo de Dios, no te estoy diciendo que no. Pero el pueblo de Dios está por toda la tierra, en tu país, en mi país, en donde quiera estamos. Es una familia numerosa. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham cuando Abraham se quejaba porque no le había dado descendencia? El Señor le dice, sal y mira las estrellas, cuenta las estrellas y si las puedes contar, podrás contar tu descendencia. Multitud, porque habemos multitud por toda la tierra. En cada nación, en cada isla, en cada pueblo, hay un hijo, así sea uno, pero hay un hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, el Señor fue enviado porque ya Judá estaba ahí, tenía la palabra. Pero Él vino a preparar un pueblo para que siguiera proclamando su verdad, la buena nueva. Entonces podemos ver que dice aquí, pero un fugitivo, hablando de cuando se le da por primera vez el nombre a Abraham de hebreo. Pero un fugitivo fue e informó a Abraham, el hebreo, pues él moraba en el encinar de Manre. O sea, él le fue a informar que su sobrino había sido capturado por el enemigo. Pero aquí lo que quiero enfocar es cuando dicen Abraham el hebreo, porque había cruzado al otro lado. Podemos ver también cómo Dios le cambió el nombre a Jacob. ¿De dónde viene Israel? De un cambio de nombre que Dios le hizo al patriarca Jacob, nieto de Abraham, hijo de Isaac. Y el Señor le dice, en Génesis 35:10 le dice, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Entonces, a través de Abraham, el Señor empezó a desarrollar una cultura diferente a todas las demás naciones. Las demás naciones, el resto de las naciones de la tierra no tenían la Torá, no tenían la verdad, no tenían esos mandamientos, solamente el pueblo escogido de Dios, ¿ok? En ese momento, por supuesto, era tanto territorio como el pueblo, porque el Señor los introduce a ellos, a su herencia, a una tierra, porque tenían que tener un lugar donde habitar, ¿ok? Pero luego de allí vino la dispersión, vinieron las divisiones, vino el pecado, ¿ok? Y lo que les acabo de contar de las ambas tribus cuando se dividen, ¿ok? Entonces podemos ver que también se nos ha hablado de que somos iglesia.
usted y yo no somos iglesia. Y no es que esté mal, eso son malas traducciones que hay en la Biblia. Pero no es que esté mal la palabra eclesía en griego. Pero usted y yo no somos iglesia, usted y yo somos pueblo. Somos una nación, pertenecemos a la nación del Señor. Ahí es donde nosotros pertenecemos, a la nación del Señor. Somos el pueblo escogido de Dios, somos un linaje, somos sacerdotes. Y somos muchas cosas más que después más adelante hablaremos de eso, ¿ok? Nuestra fuente no puede ser el paganismo, no puede ser lo que nos dejó Constantino. Mire, Constantino nos robó nuestra identidad. Nos quitó las festividades, diciendo que eran nada más de los judíos. Y los judíos no son solo el pueblo, son parte. Pero no, usted y yo también somos parte del pueblo de Dios. Usted y yo también tenemos que celebrar las festividades porque es un mandato. Son las fiestas del Señor, no es la fiesta de los judíos. Y por eso es que usted y yo tenemos que celebrar esas festividades. Abrir nuestros ojos. Constantino nos quitó el Shabbat. Cambió el Shabbat, el sábado por el domingo. Quitó las festividades, muchas cosas más. Y hubo mucha mezcla en la fiesta. Por eso es que vemos ahora celebraciones de Navidad, del Día de las Madres, el Día de los Padres, el Día del Hijo, el día de esto, el Día de los Enamorados. Pero todo eso fueron festividades que las originó el hombre, no vienen de Dios, porque usted se pone a ver en la Biblia no habla de ninguna de ellas. Entonces, seguimos aquí. Nosotros entonces no venimos de Constantino, nosotros no nacimos del paganismo, nosotros no nacimos de lo que dice Constantino, de lo que él impuso. Nosotros nacimos de Abraham, somos pueblo de Abraham. Salimos de Abraham. ¿Y qué le dijo el Señor a Abraham en Génesis 12? Le dijo, en ti serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Mi familia, tu familia, son benditas en Abraham. ¿De dónde venimos entonces? ¿De qué cantera? Como dice en Isaías también, no sé si es el 49, que dice, de esta cantera el Señor nos sacó. ¿De cuál cantera? De Abraham, que era que no tenía hijos, que Sara era estéril. Y de esa cantera, de Abraham y de Sara, nosotros salimos. Todo el pueblo de Dios. Venimos de allí. Nosotros tenemos que identificarnos como pueblo de Dios, que salimos de Abraham, nuestro patriarca. Miren lo que dice Romanos 11:1, él dijo, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo. Porque ¿qué se nos dijo? Que Dios había desechado a su pueblo. Que ya ahora nosotros los cristianos éramos que éramos más bonitos. Pero yo les voy a decir una cosa, nosotros no somos cristianos. Jesucristo no fue cristiano, él fue un temeroso de Dios, un hebreo, un israelita, un hijo del Padre, un creyente. Él no fue un cristiano. Ese cristiano sí aparece la palabra en Antioquía cuando fue por primera vez. Pero no es que nosotros, que el Señor diga en las Escrituras que nosotros somos, mire, porque si usted se pone a ver, todos se llaman cristianos. Todas las religiones se llaman cristianos. Nosotros somos creyentes de Yeshua. Eso es lo que usted y yo somos. Una comunidad de creyentes, un pueblo creyente del Señor. Tengamos identidad de pueblo. Sepamos quiénes somos. Somos los hijos del Dios Todopoderoso. Y venimos de nuestro padre Abraham. No importa que yo haya nacido en Venezuela. No importa. Yo pertenezco al reino del Señor. Yo pertenezco al reino de los cielos. Y viviré y veré en el milenio, viviré en ese reino, en esa cultura del reino. Porque nosotros tenemos que aprender y conocer la cultura del reino para vivir en esa cultura, como el Señor nos manda en la Torá. Entonces podemos ver que el Señor, nosotros pertenecemos, porque dice que eso es algo eterno. Mire lo que dice aquí en Jeremías 31:35, les leo. Así dice Jehová, que estableció el sol para alumbrar el día, y las leyes de la luna, y de las estrellas para alumbrar de noche, que aterroriza el mar, y se pone en consternación sus olas. Jehová Sebaot es su nombre.
las leyes. Aquí te está hablando de las leyes que le puso la naturaleza, ¿ok? Si estas leyes, dice el Señor, si estas leyes se apartan delante de mí, dice Jehová, entonces también faltará la descendencia de Israel. Usted y yo somos descendencia. Dice, pues, para no ser nación delante de mí eternamente. Él dice que si podíamos quitar las leyes que Él ya estableció a la luna, al sol, a las estrellas, si quitamos eso, que podemos quitar nuestra descendencia, podemos quitar esa eternidad, que ya no somos su pueblo, ¿ok? Eternamente Él nos escogió como un pueblo, que viene desde el tiempo hasta de Sé, porque Sé fue el que el Señor escogió, y de ahí viene Abraham. Entonces, dice el Señor, que si eso se desaparece en esas leyes, así entonces nosotros desaparecemos y dejamos de ser pueblo. Usted y yo somos el pueblo del Eterno, eternamente. No somos el pueblo del Señor por un momento, por un mes, por un año. No, somos por siempre. Somos eternamente su reino. Así muramos, así partamos de esta tierra, pues nos levantaremos y reinaremos con el Señor. Amén. Entonces, el Señor no ha desechado a su pueblo, a Israel, al pueblo de Israel, a los que son de Él. Ok. No estoy hablando de territorio. No estoy hablando de territorio allá. Estoy hablando de la nación de Israel como persona. Ok, el pueblo, nosotros. Y dice, porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y en Gálatas 3, del 6 al 8, dice así. Miren si no venimos de Abraham. Así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, sabe por tanto que los de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo, y la escritura dice que somos hijos por la fe en Yeshua, en quien hemos creído, a través de Yeshua. Cuando nosotros creemos en Yeshua, nos convertimos al Señor, nosotros nos llegamos a ser también de la familia del Eterno, por lo tanto venimos de Abraham. Y dice la escritura, previendo que por la fe Dios declara justo a los gentiles, y proclamó de antemano el Señor las buenas nuevas a Abraham. El Señor le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Eso está en Génesis 12. En Abraham son benditas todas las naciones de la tierra. ¿Ok? Y usted y yo formamos parte de esa nación. Es la nación, en todas las naciones Dios tiene su gente, sus pueblos. No recuerdo ahorita sus... Bueno, pero el Señor tiene sus hijos allí. Aquí, allá, en todas partes de la tierra, en todas las naciones. Dios tiene hijos. Dios tiene pueblo, ¿ok? Entonces nosotros somos, el Señor nos estableció como pueblo y somos sus hijos. Miren lo que dice en Primera de Pedro 2:9, le leo. Pero vosotros sois linaje escogido, son sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión. Somos un pueblo por posesión del Señor. Él nos compró. Yeshua pagó un precio muy alto. Y por eso es que es a través de Yeshua que nosotros somos injertados en ese olivo. Judá pertenece al olivo. Efraín pertenece al olivo. Y nosotros, los gentiles, fuimos injertados al olivo. ¿Y quién es el olivo? Israel. Quiere decir que somos Israel. Somos un pueblo llamado Israel. Usted y yo. Abra su corazón a esta palabra. Reconozca que tenemos una ciudadanía celestial, como dice también la palabra del Señor, que nosotros tenemos una ciudadanía celestial. Déjenme ver si está aquí. En aquel tiempo estaba sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel, extraños de los pactos. Nosotros estábamos ajenos, nosotros somos gentiles, pero el Señor, ya ahora usted y yo no somos gentiles, ahora somos Israel, pertenecemos al pueblo de Dios, disfrutamos de ese pacto que hizo Yeshua, ese pacto de sangre. Nosotros tenemos acceso a ese pacto. Y mire lo que dice aquí, dice en el mismo Efesios 2,
en el 19 dice, pero lo puede leer a partir del 12. Así pues, ya no sois extranjero ni forastero, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Miren, tenemos una familia muy grande, muy extensa, multitud. Por eso es que el Señor le dice a Abraham, mira, si puedes contar las estrellas, así vas a contar tu descendencia. Jamás hubiera podido Abraham contar su descendencia porque somos multitud, somos una familia grande, hermosa, que aunque no nos conocemos, llegará un tiempo en el milenio con nuestro Yeshua que nos conoceremos, que alabaremos, que nos gozaremos, nos regocijaremos en el Todopoderoso. Amén. Así que usted y yo, no se lo olvide, somos Israel. No es un territorio. Israel no es un territorio. Israel somos usted y yo. Y todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo y ha nacido de nuevo y su vida ha sido cambiada y transformada por el Señor. Entonces voy a definir un poquito aquí lo que es identidad. Le voy a dar un poquito más rápido porque quiero que me dé. Y entonces leo aquí. ¿Qué es identidad? Primero, la identidad hace referencia a una serie de rasgos, atributos o características propias de una persona, de un sujeto o de un grupo, ¿ok? Una persona tiene sus características, tiene su identidad. Mi nombre es Yasmira, fue mayor, yo vivo en Venezuela, pertenezco aquí, ¿ok? Y se dan las características de quién soy, ¿ok? Pero así también pasa en el reino de los cielos. Entonces, vuelvo a repetir, hace referencia a una serie de rasgos, de atributos o de características de una persona, como soy yo, cómo es mi carácter, cómo es mi forma de ser, ¿ok? También se define identidad a la apreciación y percepción que cada persona o individuo tiene sobre sí mismo en comparación con otro. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te percibes tú? ¿Cómo me percibo yo? ¿Me menosprecio? ¿O me veo? ¿Cómo me veo yo? ¿Me estoy comparando a los demás? Porque no nos podemos estar comparando a nadie. Nadie es igual a nadie. Cada persona es un ser único. Nadie es igual a nadie. Podemos tener características parecidas, pero nadie es igual a nadie. Cada quien tiene una personalidad, un temperamento, un carácter. Cada quien es diferente. Dios nos hizo únicos, Dios nos hizo diferentes. Y cada quien tiene características propias, ¿ok? Cada quien tiene que valorarse, porque hay veces no nos valoramos, no sabemos ni siquiera qué somos. No sabemos que Dios nos ama, que Dios nos amó tanto que dio a Yeshua. Valorarnos nosotros como personas, porque pasa que como no hay una identidad en mi vida de que yo soy una hija de Dios, que yo soy un sacerdote, que yo soy un rey, que yo soy una reina, que yo soy un señor, porque eso lo dice la palabra. Entonces no veo eso para mí, puede ser para los demás, no, pero para mí no, yo no me veo así, no. Empieza a verte como una hija, como un hijo del Eterno, como un embajador, como un gobernante. Mire, empiécese, porque usted vale oro para el Señor. Usted es amado por Dios. Vamos a entender y a buscar quién soy yo, a confrontarme yo mismo con las preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo? ¿Qué represento? ¿A quién yo le pertenezco? Porque nosotros le pertenecemos al Todopoderoso. Nosotros le pertenecemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. También en la identidad es la que se encarga de forjar y dirigir una comunidad, definiendo así sus necesidades, sus acciones, sus gustos y prioridades y rasgos que nos identifican. En una comunidad puede ser una comunidad de fe, o en el lugar donde nosotros vivimos tenemos una comunidad, nos reunimos, vemos qué es lo que pasa en nuestro territorio, en nuestro sector, cuáles son sus necesidades, y hay un grupo y nos unimos y nos identificamos nosotros con ese grupo, hasta le ponemos un nombre a ese grupo y vemos nos sentimos que pertenecemos a ese grupo. Así tenemos que sentirnos, que yo pertenezco a la familia de Dios, que yo le pertenezco al Señor, que yo soy pueblo adquirido por Él, que yo soy una nación santa. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva de vernos, ¿ok? Entonces nosotros no tenemos tenemos que alejarnos de la mezcla, del paganismo, ¿ok? Ese cristianismo romano que nos metieron en la cabeza, tenemos que sacarle de la cabeza ese cristianismo romano, que es el que es culpable de que nosotros
de que nuestra identidad se haya lesionado, se haya fracturado. Ese cristianismo romano que nos los metieron por todas partes. Y no es así, mezclando todo, lo pagano, lo del Señor, haciendo una mezcla, un sincretismo y desviándonos del propósito, de la verdad, de las fiestas del Señor, de su Shabbat, de sus lunas nuevas, de quienes somos nosotros, tener una identidad clara como la tuvo allá el pueblo del Eterno, como la tuvieron los discípulos. Pero el enemigo vino e hizo su obra, maléfica obra. Y nos robó nuestra identidad de pueblo, de hijo, de nación, trayendo divisiones y creyendo que somos el Israel espiritual y que el Señor nos ama a nosotros, pero a los judíos no, a aquellos no, el Señor los desechó, no, Dios no desechó a su pueblo. Dios no desecha, Dios no desecha a nadie. Todo aquel que viene al Señor, el Señor tiene misericordia. Si es un hijo del Eterno. Entonces nosotros tenemos que definir mi parentesco. Yo le pertenezco a Dios, o yo le pertenezco a una iglesia, o yo le pertenezco a una religión. No, yo no le pertenezco a una religión, yo no le pertenezco a una iglesia, a una comunidad de fe. Yo le pertenezco al Señor, yo le pertenezco al Señor, yo soy de Él. No somos de los hombres. Nosotros somos del Señor y hay veces creemos que nosotros le pertenecemos al pastor de X iglesia, de X comunidad. Nosotros no le pertenecemos. Nosotros podemos amarlo, respetarlo, ver si es un hombre de Dios, cómo no, ayudarlo, todo eso, bendecirlo. Pero nosotros no somos de ese pastor. Él no es nuestra fuente. De Él no venimos nosotros. Él es un instrumento del Señor. Pero no somos de Él, somos del Señor. Tengamos identidad de quién soy yo, ¿ok? Respetando siempre, por supuesto, ¿ok? Respetando esa autoridad donde nosotros estemos, en la quejilá donde nosotros estemos, amándonos, sí, ayudándonos, ejerciendo una función cada quien sin competencia, que yo lo hago mejor que fulano, que aquel lo hace peor que yo, que a mí aquel no me gusta mucho como me mira, que mire, ya dejemos esas cosas atrás, por favor. Eso es inmadurez y eso no le agrada al Señor. Y ahí no se mueve el Espíritu de Dios con esas competencias, con esa maldad. Eso es maldad. Yo no puedo estar ahí siendo hipócrita incluso con mis hermanos. No podemos ser hipócritas. Tenemos que ser transparentes. Entonces, también identidad se relaciona al sentido de pertenencia, lo que les estaba diciendo. ¿A quién yo le pertenezco? Hermano, ¿a quién usted le pertenece? ¿A la comunidad de fe donde usted está? ¿Al pastor, al apóstol donde usted está? ¿O al Todopoderoso? Que yo haga la obra del Señor, así los demás no sepan, que yo la quiera hacer. Esta es una obra que el Señor me la ha dado, es a mí. Tengo un pastor hermoso y una pastora. Los amo mucho, los respeto, pero soy del Señor. Y esto es algo que es el Señor que me lo está demandando a mí personalmente, y por eso estoy aquí. Es algo que el Señor me empezó a inquietar para enseñar sobre lo que es la identidad, y ya vendrán otras enseñanzas más. Hoy estoy dando una introducción, ¿ok? Entonces tenemos que confrontarnos. Hermano, yo le sugiero que usted se confronte usted mismo, y se haga esta pregunta: ¿hasta dónde llega mi identidad? ¿Hasta dónde llega tu identidad? ¿Te sientes un hijo? ¿Te sientes amado? ¿Te sientes que perteneces a la familia de Dios? Que vienes de Abraham, que ese es tu origen. Ese es nuestro origen. Venimos de Abraham. ¿Y quién escogió a Abraham? El Señor, el Dios Todopoderoso. Él fue el que lo escogió. Si no leemos la palabra, no sabemos, no nos enteramos. Tenemos que leer la palabra, la historia de cuando Dios formó al hombre y todas esas cosas. De dónde viene Abraham, quién es Abraham, quién es Isaac, quién fue Noé. También, ¿con quién yo me identifico? Yo me estoy identificando con el Señor, con el pastor, con mi líder, o yo me estoy identificando con mi amado Yeshua HaMashiach. Con Él es que nosotros tenemos que identificarnos. ¿Ok? ¿Con quiénes me identifico? ¿Hasta dónde llega mi percepción del pueblo de Dios? O mi identidad. Me siento, creo, estoy segura que soy una hija de Dios.
que pertenezco a la familia de Dios, que soy pueblo, soy un real sacerdocio. Yo fui apartada por el Señor. Saber quién soy yo, que más adelante lo vamos a ver. ¿Quién soy? ¿Qué tengo? ¿Qué tenemos? De eso vamos a hablar en próxima enseñanza. Entonces la identidad está ligada al origen. Cuando yo sé de dónde yo vengo, que yo vengo de mi padre Abraham, que yo salí de él, porque así lo dice el Señor, ¿ok? En la palabra que le leí anteriormente, de dónde vengo, cuál es mi origen. Tenemos claro ya, tu origen, mi origen, venimos de Abraham. ¿Y de dónde vino Abraham? De Noé. ¿Y de dónde vino Noé? De Set, el hijo de Adán. Entonces, ¿dónde nace el pueblo del cual Dios dice que yo formo parte? ¿Dónde nació ese pueblo? En Abraham. ¿A quién Dios sacó de su tierra, de su parentela y lo llevó a cruzar el Jordán y lo puso allá en Canaán? ¿A quién? Y de ahí vino Isaac, y de ahí vino Jacob, y de ahí vinieron los 12. De Abraham, ese es nuestro origen, de Abraham. ¿Ok? Entonces también por aquí dice, la identidad de Israel no se define por un territorio. Su identidad está en la esencia de Dios en cada persona. La identidad está en las personas. Mire, yo puedo estar aquí o en otro país y mi esencia no va a cambiar. Mi esencia va a ser la misma. No voy a cambiar. Voy a seguir siendo la misma persona, esté en el país donde esté. Un judío, si está en Israel o está en otra nación, sigue siendo judío. ¿Ok? Y no es el territorio, como les acabo de leer. No es un territorio, porque si fuera un territorio, entonces nada más fueran los que nacieron allá y los que viven allá. Entonces no es un territorio, amado mío, es una nación. Se habla de nación, de personas. ¿Quiénes forman una nación? Las personas. Entonces, Israel no es una tierra, sigo aquí diciendo, es un pueblo, es una raza, ¿ok? Y de la cual nosotros formamos parte, fuimos adoptados. Podemos leer, que ya les leí, Efesios 2:22 y Romanos 11:7. Lo pueden leer. Pablo allí le está diciendo a los gentiles de Éfeso, que eran gentiles, él está diciendo que ya ellos eran parte del pueblo de Israel. Lea Efesios 2:22 en adelante, que ya ellos no estaban alejados del pacto, que ellos ahora también recibían la cobertura de ese pacto. Aleluya. Usted y yo somos Israel. Somos una nación. Somos un pueblo adquirido por Dios. Somos un real sacerdocio. Soy. ¿Entiende? La legalización de esa ciudadanía no se da en la tierra, se nos dio en los cielos. Eso viene del cielo. Ok, eso está en Filipenses 3:20, dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde aguardamos ardientemente al Salvador, al Señor. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra, nuestra ciudadanía viene de los cielos. Entonces, si nosotros todos formamos, los gentiles que se convierten al Señor, forman parte de ese olivo. Tanto los de Judá, tanto la casa de Israel, son ese olivo. ¿Ok? Y ese olivo, como les decía, se llama Israel, pero la nación del Señor. No me estoy refiriendo a un territorio, ya creo que ya ahí yo les he aclarado bastante. Entonces no existe ese Israel espiritual, mentira. Borremos eso del mapa. Ni somos que ellos son el natural, nosotros somos el espiritual. No habemos dos pueblos, habemos un solo pueblo, una sola nación y se llama Israel. ¿Ok? Que hemos sido adoptados, que hemos sido injertados, ahora formamos parte de la familia de Dios. Entonces, esas promesas que hay para los judíos, también es para nosotros, para todo aquel que cree en el Señor. La festividad es para que la celebremos todo el pueblo de Dios. Por mucho tiempo se nos dijo que era nada más para los judíos las festividades, el Shabbat, la luna nueva. No, es para el pueblo, porque eso no es de los judíos. Eso es un mandamiento del Señor. Son los tiempos, los moedín del Padre Celestial.
y que todo su pueblo debe celebrar, debe participar. Y así como también, ¿verdad? Las promesas son para mí, también tenemos que celebrar las festividades. Una cosa sí, pero otra no. No, amado, no. Las promesas son para usted, para mí, y también la celebración de las festividades del Señor, que se ha hablado mucho de ella, y de ella hay muchas enseñanzas. Nosotros debemos cumplir con esas festividades, con esas convocatorias, celebrar el Shabbat, ¿ok? Celebrar las lunas nuevas. Entonces, volver a nuestras raíces tiene que ver con nuestra identidad. Estar claro con nuestra identidad, porque ese es nuestro punto de partida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Ok? Somos hijos del Eterno, por ahorita nada más les digo eso, somos ciudadanos del reino. Venimos de nuestro padre Abraham, ese es nuestro origen, porque el Señor formó a Israel cuando escogió a Abraham. Entonces venimos de Abraham, ¿ok? Entonces estamos ligados a él y somos pueblo adquirido. Nosotros somos el pueblo del Señor. Yo quiero que usted se lleve esto muy claro. Espero si no entiende, vuelva a escuchar la enseñanza. Voy a seguir trayendo enseñanza, ¿ok? Sobre este tema de lo que es la identidad, porque es necesario que nosotros sepamos quiénes somos, qué tenemos, a quién pertenecemos, de dónde vengo. Así que, amado, yo espero que esta enseñanza pues lo ayude mucho, le aclare muchas dudas, ¿ok? Así que, Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, por esta enseñanza. Gracias, Señor, mi Dios, porque eres tú trayendo ese despertar, ese abrir de ojos, Señor, y destapar los oídos para que tu pueblo pueda entender, comprender cuál es nuestra identidad. Que tengamos una identidad de nación, una identidad de pueblo, una identidad de hijos, Señor, de ciudadanos del reino. Padre, gracias, Señor, porque tú les revelas a tus hijos, Señor, esta verdad. Muchísimas gracias. Yo los bendigo, Señor. Declaro tu bendición, tu protección, tu misericordia, tu shalom sobre todos aquellos que vean esta enseñanza, Padre. En el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Así que bendiciones. Por aquí se despide anunciadora de buenas nuevas, Yasmira Fuenmayor de la comunidad Crecimiento para ti.